Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Trabajadores de la automotriz estadounidense Ford en Brasil convocan a una huelga indefinida para rechazar el cierre de esa ensambladora de vehículos en Sao Paulo. En nuestra arista económica de hoy hablamos de Finlandia. Le mostramos una radiología del país escandinavo y la apuesta por proyectos sociales de ese país. Y además, la Reserva Federal de Estados Unidos advierte del panorama conflictivo en las condiciones financieras que podría detener el crecimiento económico de esa nación. Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra edición de Impacto Económico de hoy hablando de Brasil. Trabajadores de la automotriz estadounidense Ford en Brasil anunciaron acciones de protesta contra el cierre de la fábrica en ese país. La Ford anunció hace pocos días el cierre de sus instalaciones en la zona metropolitana de Sao Paulo como parte de una estrategia de dejar de producir y vender camionetas en la región, pero también una movida que ha dejado sin empleo a unas 4.500 personas. El sindicato de los metalúrgicos de Ford reunió a trabajadores de la compañía en una marcha por el municipio de São Bernardo hasta el ayuntamiento. El gremio acordó convocar a una huelga indefinida para protestar el cierre. Igualmente tienen prevista una reunión la semana entrante con el director de Ford, James Hackett, en Estados Unidos, para tratar de revertir el cierre. La gobernación de Sao Paulo ha dicho que tiene 2 multinacionales y una empresa brasileña interesadas en comprar la fábrica que dejará Ford. En otro tema, la economía de México en el último año del saliente gobierno del Partido Revolucionario Institucional cerró con un leve repunte. Vamos a dejar a su consideración los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas de México. Durante el año 2018, la economía creció un 2%, una expansión que puede considerarse modesta en relación con el año 2013, cuando la cifra alcanzó 1,6%. Según el INEGI, el Producto Interno Mexicano hasta el año pasado ascendió a unos 3,86 billones de dólares, de los cuales 63% en promedio se centraron en el comercio y los servicios, con una producción valorada en 2,44 billones de dólares. De igual manera, las estadísticas oficiales reportaron un débil repunte en el comportamiento de las industrias nacionales, con un 0,1% de aumento y una suma productiva de 1,12 billones de dólares. Igualmente, pese a su baja representación en el PIB mexicano, las actividades primarias como la agricultura, ganadería, pesca, caza y explotación forestal mostraron un comportamiento positivo durante el 2018, creciendo 2,3% y quedando con un valor de 123.294 millones de dólares. Antes de la entrega del último informe de gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto, expertos económicos afirmaron que su sexenio gubernamental iba a ser recordado como el de mayor endeudamiento para el país. También lamentaron que las deudas adquiridas no se hayan reflejado en una mayor inversión pública, la cual al cierre de 2017 apenas representaba el 3% del PIB, la tasa más baja en los últimos 80 años. Y pasamos ahora al Caribe insular. En Puerto Rico, un cuestionado funcionario volverá a dirigir el Ministerio de Hacienda de la isla. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, fue confirmado por el Senado como el ministro de Hacienda, una cartera que ocupó hasta hace unos meses cuando pasó a ser secretario de Gobernación. La confirmación se produjo a pesar de que Maldonado presentó en los pasados meses una cuestionada conducta en Hacienda, donde otorgó un contrato millonario a una empresa que luego colocó en nómina a uno de sus hijos. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, defendió la confirmación del funcionario con el voto de los 20 parlamentarios del anexionista Partido Nuevo Progresista, porque nadie le presentó evidencia en su contra. Y ya que estamos hablando de Puerto Rico, la economía de Borinquen no termina de salir de los estragos causados por los huracanes del año 2017. Los datos del Banco de Desarrollo Económico indican que el índice de actividad económica de la isla se situó en diciembre de 2018 en 119.5 puntos, la cuarta caída consecutiva después de 8 meses al alza. De los 4 componentes estudiados, el empleo asalariado no agrícola se redujo 1.1% respecto al mes de noviembre y de 2018 y 0.8% si se compara con diciembre de 2017.
Otro sector afectado fue el sector de la electricidad, que disminuyó 0.1% su actividad entre noviembre y diciembre del año pasado, y en el mismo periodo el consumo de gasolina se contrajo 2.6% y la caída interanual fue de 18.9%. Finalmente, las ventas de cemento, por ejemplo, aumentaron apenas 0.1% entre los dos últimos meses del año que acaba de culminar, mientras el repunte acumulado anual fue de 13.5% en la Isla del Encanto. En Argentina, empresas distribuidoras de gas pidieron un nuevo ajuste tarifario por encima del 30% prometido por el gobierno. Mediante una audiencia pública, empresas distribuidoras de gas pidieron subas que van entre el 32 y el 35,6% para así garantizar la sustentabilidad del servicio. En la actualidad, el gobierno impulsa un esquema de suba semestral de acuerdo a la inflación que publica el INDEC. La aplicación de la metodología semestral de la tarifa sería para las prestadoras, transportadoras de gas del sur, Metrogas, Litoral Gas, Gas Natural Ban, Camusigas, Pampeana y Camusigas del Sur. Las empresas aseguran que están realizando inversiones con las que se comprometieron en 2016, cuando el entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, puso en marcha el plan quinquenal de reestructuración de ese sector. Y mientras ocurre todo esto en Argentina, el pueblo argentino salió a las calles para protestar los nuevos tarifazos. Medios locales, como por ejemplo Página 12, reseñaron que sindicatos de transportistas y movimientos sociales exigieron al gobierno de Mauricio Macri frenar el esquema de continuo aumento de tarifas en servicios de energía. Los puntos de llegada de las marchas en Buenos Aires fueron la sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y también el Ministerio de Desarrollo. Miembros de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte rechazaron los tarifazos porque, según ellos, afectan, el bolsillo de la ciudadanía. También se plantaron en las calles, ya que al gobierno de Cambiemos sigue sin escuchar la voz de la gente al respecto, mientras la repercusión de los aumentos se extiende por todas las provincias del país. Y en otro tema, el gobierno de Venezuela reiteró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este martes que cese el uso de la fuerza y las agresiones económicas de Estados Unidos contra ese país. La misma postura fue sostenida por varios gobiernos miembros, como lo es Rusia y China. Vamos a escuchar las declaraciones del canciller venezolano Jorge Arriaza de este martes. 30.000 millones de dólares es el costo desde agosto de 2017 hasta el día de hoy. Pero además 15.000 millones es el valor de Citgo, la empresa que se confiscó, que nos robaron con el pillaje colonial imperial de los Estados Unidos. 1.200 millones de dólares en el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra. 1.400 millones de dólares en una intermediaria belga que está en Bélgica que se llama Euroclear. Más decenas de miles de millones de dólares que están en los bancos bloqueados. Que hoy en día, para poder importar a Venezuela, hay que pagar seguros de guerra. No está pasando nada en mi país. En mi país la gente está trabajando, la gente está yendo al colegio, la gente está yendo a la escuela, están yendo a las universidades, están yendo a la playa, vienen los carnavales, tenemos mayor abastecimiento que el año pasado y que el año anterior. Los precios sí, tenemos un problema de inflación y ya comenzamos a ver algunas luces de que se comienza a controlar el mercado cambiario y algunos precios se estabilizan. Pero no, hay que decir aquí, la situación está empeorando dramáticamente, cada día es peor y hay que intervenir en Venezuela. Están partiendo ustedes de mentiras. Y eso no puede avalarlo las Naciones Unidas. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra lista económica de hoy y le presentamos a ustedes una radiología de Finlandia y también algunos proyectos sociales que ha puesto en marcha ese país del norte de Europa. Ya venimos. Bien, hoy hablamos de Finlandia en nuestra arista económica. A principios del año 2017, Christine Lagarde, la directora del FMI, pedía nuevas reformas para atajar, según ella, el desempleo y exigía además una búsqueda activa de empleo para recibir el subsidio para, según ella, lograr el crecimiento de Europa.
Ese mismo año, Finlandia propuso un plan piloto para la creación de una renta básica universal como sustituto parcial o completo a los actuales sistemas de elección de destinatarios de ayudas sociales. Vamos a ver más. Finlandia tiene una población de 5,5 millones de habitantes. La jornada laboral es de 38 horas semanales. Al cierre de 2016, la tasa de empleo se ubicó en 8,7%, una de las más bajas de Europa, pero que afecta sobre todo a las personas de menor formación académica. No hay un salario mínimo establecido. Se negocia entre sindicatos y empresarios. Sin embargo, el salario medio para 2015, según datos macro, se ubicó en 43.000 euros brutos anuales, monto superior a la media de la Unión Europea. El nivel de presión fiscal es uno de los más elevados del bloque comunitario. El 49% del salario de un trabajador finlandés va destinado al pago de impuestos, según el informe del Foro Económico Mundial. El primer ministro Juha Sipilä se ha comprometido a reducir la creciente brecha en la sostenibilidad de las finanzas públicas finlandesas. Para ello ha dispuesto un programa de reformas que incluye un plan experimental. El pago mensual de 560 euros, la cantidad mínima de prestación por desempleo y subsidios que otorga la Seguridad Social. Esto a un grupo de personas sin importar sus ingresos, patrimonio o estatus de empleo. Desde enero de 2017, el país se ha convertido en el primer socio de la Unión Europea en poner en práctica una medida que hasta el momento solo se había ensayado a nivel local o regional. De todas las personas que estaban recibiendo subsidios de desempleo en noviembre de 2016, el Kela, Instituto de la Seguridad Social Nacional finlandés, seleccionó de forma aleatoria, sin ningún otro criterio, 2.000 personas de entre 25 y 58 años para llevar a cabo el experimento. Los elegidos reciben desde entonces y hasta este 2019 una renta básica libre de impuestos. El gobierno no examinará a dónde han ido a parar los 560 euros entregados, ni facturas, ni recibos, ni exámenes. Si empiezan a trabajar o superan la cantidad máxima de ayudas públicas, continuarán percibiendo la renta básica, pero verán reducidas otras prestaciones por desempleo como los subsidios para la crianza de los hijos y para la vivienda. Solo dejarán de recibir los 560 euros los que en este lapso de 2 años se incorporen al servicio militar obligatorio, se jubilen o se muden al extranjero. Los responsables del Kela calculan que el experimento tendrá un coste total para las arcas públicas de unos 20 millones de euros. Otros argumentan que será de unos 7,5 millones, ya que buena parte de la renta básica se sufragará con las prestaciones que dejen de abonarse. Ahora bien, el objetivo del gobierno finlandés es poner a prueba la viabilidad del proyecto en un mundo en el que el trabajo, sobre todo el estable y la jornada completa, es cada vez más un bien escaso, debo decir, debido a la mecanización y la digitalización. Veamos. El sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba durante un periodo de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se han de cumplir para seguir percibiéndolo. Para muchos, el incentivo lleva al trabajador a volver al mercado laboral por la certeza de que esa ayuda es limitada. Lo que quiere el Kela es entregar de forma incondicional una cantidad de dinero a esos desempleados, una cantidad mucho menor que el sueldo medio de Finlandia, que ronda los 36.500 euros, y ver cómo reaccionan los seleccionados. El Kela quiere acabar con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados que rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad porque tras los impuestos les queda menos que la prestación por desempleo. Para el primer ministro finlandés Juha Sipilä, este plan busca además simplificar la maquinaria burocrática que se ha creado para gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas del estado del bienestar nórdico. Algunos analistas dicen que adicionalmente este experimento pretende dar paso al debate sobre el modelo de financiación del estado del bienestar, que persigue conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual o si están dispuestos a pagar más impuestos. Los promotores del proyecto consideran que con el monto asignado es muy difícil que una persona pueda pagar vivienda, alimentación y vestido en la zona metropolitana de Helsinki, por ejemplo. Dicen que una prestación de esa cantidad animaría a quienes están en paro a aceptar al menos trabajos temporales. Por otro lado, quienes critican la medida señalan que eliminar ayudas e introducir la renta básica supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta, y que si esto no se prevé, podría acabar generando más desigualdad.
De hecho, sobre este experimento ya se tienen resultados preliminares. El pasado 8 de febrero, el Kela reveló datos relativos exclusivamente al primer año. Un análisis estadístico de una encuesta a los participantes que contrastó con un grupo de control de quienes no habían recibido la renta básica universal. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí le mostramos. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los receptores de renta básica universal y los de subsidio de desempleo en la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que la condicionalidad de las prestaciones no está avalada. No parece que aporte nada en sí mismo como elemento inamovible del sistema de bienestar. Incluso los receptores de la renta básica universal tenían medio día más de empleo en el mercado laboral que el grupo de control. Donde los resultados sí fueron estadísticamente significativos fue en los datos de la encuesta que quería medir la sensación de bienestar de las personas. Los receptores de renta básica universal experimentaron significativamente menos problemas de salud, estrés y capacidad de concentración que el grupo de control. Tenían además mucha más confianza en su propio futuro, en las perspectivas sobre el futuro de su empleo, en la confianza de poder abrir un negocio propio y su capacidad para influir en los problemas sociales. Los sujetos participantes en el programa piloto además expresaron mucha más confianza que el grupo de control en sus políticos y en sus instituciones. En general, los beneficiarios de la renta básica universal tenían una visión claramente más positiva de este pago que el grupo de control. Así lo subraya el informe del Kela. Los informes detallados se presentarán durante este año y el que viene en diferentes momentos. Momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, información económica más allá de las fronteras de América Latina. Quédese con nosotros, ya venimos. Bien, hablamos ahora de Estados Unidos en Economía 360. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió este martes que el crecimiento económico de ese país se enfrentará este año a señales conflictivas, en sus propias palabras. En la entrega del informe monetario semestral ante el Comité Bancario del Senado estadounidense, Powell dijo que los mercados financieros se volvieron más volátiles hacia el final de 2018 y que las condiciones financieras actuales, a su juicio, son menos favorables para el crecimiento de lo que estaban antes. Powell destacó que la economía de Estados Unidos creció en 2018 a un ritmo fuerte y que el empleo y la inflación se mantuvieron, según él, cerca de los objetivos del banco. Sin embargo, también reconoció que el país enfrenta importantes desafíos a largo plazo, como lo es, por ejemplo, el crecimiento de la productividad del país. Si bien consideramos que las condiciones económicas actuales son saludables y que las perspectivas económicas son favorables, en los últimos 3 meses hemos visto algunas corrientes cruzadas y señales contradictorias. Los mercados financieros se han vuelto más volátiles hacia el final del año y las condiciones financieras ahora son menos favorables al crecimiento que a principios del año pasado. En información de Europa, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dio su brazo a torcer por fin y aceptó este martes que el Parlamento británico vote por la posibilidad de retrasar el Brexit en caso de que la Cámara de los Comunes rechace su renegociación con Bruselas en la votación que está prevista para el 12 de marzo. May dijo que si no logra el respaldo a su Brexit, presentará al día siguiente una nueva moción preguntando a los diputados si están dispuestos a salir de la Unión Europea sin un acuerdo. Y en caso de ser rechazado, la primera ministra británica presentará entonces el 14 de marzo una nueva moción para preguntar a la Cámara si se debe solicitar una extensión del artículo 50. Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, catalogó la estrategia de May como grotescamente temeraria y aprovechó la ocasión para proponer un segundo referendo confirmatorio para ver si la gente, según él, siente lo mismo que en 2016. Gracias, señor orador. Primero que nada, sobre un par de preguntas que hizo el honorable caballero, preguntó sobre el voto significativo y si se presentarían nuevos documentos ante la Cámara. Por supuesto que estamos en conversaciones con la Unión Europea sobre los cambios que esta casa dijo que querían ver en relación con el respaldo de Irlanda del Norte. Son aquellos que estamos discutiendo con la Unión Europea y, por supuesto, cualquier cambio que se acuerde con la Unión Europea se presentarán ante la Cámara ante el voto significativo.
Si bien consideramos que las condiciones económicas actuales son saludables y que las perspectivas económicas son favorables, en los últimos 3 meses hemos visto algunas corrientes cruzadas y señales contradictorias. Los mercados financieros se han vuelto más volátiles hacia el final del año y las condiciones financieras ahora son menos favorables al crecimiento que a principios del año pasado. En informaciones petroleras, sanciones a Irán y Venezuela podrían provocar escasez de petróleo en el mundo. Así lo manifestó el primer ejecutivo de la empresa de energía británica BP y Bob Dudley en la Semana Internacional del Petróleo en Londres. Asimismo, la Agencia Internacional de la Energía denunció en su informe que las exportaciones petroleras de Venezuela ya empezaron a sufrir el efecto de las sanciones estadounidenses. La agencia dijo que las sanciones de Estados Unidos a PDVSA afectan las importaciones de diluyentes que la estatal petrolera utiliza para poder procesar su crudo pesado. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela implican también el congelamiento de $7.000 millones en activos de PDVSA, más $11.000 millones en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año. Un acto que el gobierno venezolano ha calificado de robo. Asimismo, hay que decirlo, países como Aruba, por ejemplo, han expresado su rechazo a las sanciones de Washington contra Venezuela, entre ellos Aruba, en nuestra región antillana, que pide a Estados Unidos se levanten las sanciones financieras a Citgo, que impiden que una refinería Petroleum Corp, Citgo, financie un proyecto de renovación de $685 millones. Hasta ahora, estas sanciones de Estados Unidos a Citgo, este robo, hay que decirlo así, ha llevado a recortes de empleos en la isla caribeña, como lo denunció la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber-Croes. Y ahora llegó el momento de revisar entonces los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos con el precio del WTI intermedio de Texas. Marca $55,45, pierde 0,18%. Revisamos el barril del Brent de referencia en Europa, $65,08, perdiendo también bastante, cayó 2,82%. Y finalizamos con el barril de petróleo venezolano, que se ubica hoy en 401,42. Ha mantenido su precio estable frente a la jornada anterior, subió 19,89%. Y así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.